Hola a todos, bienvenidos a F-Agro Punto de Encuentro. Soy Mercedes Salas y este es el espacio que F-Agro ha creado en el Mapa Podcast para debatir desde la sensatez, conocer todos los puntos de vista de la cadena de valor agroalimentaria y trabajar juntos por un sistema alimentario más sostenible. Si quieres participar, comentarnos tus impresiones o proponernos asuntos para debatir, puedes escribirnos a redacción@fagro.com y nos encantará escucharte. Hoy de nuevo hablamos de pesca para seguir conociendo a la flota del atún. En esta ocasión con nuestro formato de podcast conversacionales de F-Agro en Punto de Encuentro, para conocer a las personas que sostienen al sector y lo representan. Vamos a hablar de relevo generacional y de una empresa con mucha historia, Albacora. Y para mí es un placer presentaros al nuevo consejero delegado, Alfonso Beitia Lachaga. Alfonso, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a la agencia EFE por dar espacio al atún en un día como hoy, ¿no? Y gracias, Mercedes, por invitarnos y bueno, vamos a ver qué tal. Sí, seguro que muy bien, que el atún es muy interesante, es un mundo muy interesante. Vamos a conocer cómo es la gestión de las empresas armadoras y los retos de la flota del atún tropical a través de Albacora. Pero antes quiero enmarcar esta empresa entre los grandes datos de esta flota española dedicada al atún tropical que se destina a las conservas. Albacora forma parte de la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores, OPAGAC, que agrupa a 47 buques cerqueros y 9 empresas armadoras, que pescan el 10% de la pesca mundial de atunes tropicales. Esta flota atunera genera 2.500 empleos a bordo y 20.000 puestos de trabajo indirectos. En nuestro primer podcast sobre la flota del atún, el director general de OPAGAC, Julio Morón, nos explicaba de qué puertos proceden los armadores y los marineros que componen este sector. Son puertos del País Vasco, de Bermeo en concreto, y de Galicia, de Vigo. Esos son los principales. Y los tripulantes que tenemos principalmente son gallegos y vascos en su mayoría, en cuanto a los españoles, y luego bastantes tripulantes africanos que reclutamos en los puertos donde paramos, o americanos en el caso de Ecuador, pues muchos ecuatorianos que están a bordo de nuestros barcos. Alfonso, Albacora precisamente tiene sede en Bermeo y seguramente es un ejemplo de lo que nos contó Julio Morón sobre la actividad de la flota en varios océanos. Cuéntanos, ¿cuál es la historia de Albacora, cuándo nace y cómo opera? Muy bien, pues bueno, Albacora nace en 1974. Digamos, no se entendería, yo creo, que Albacora sin entender la pieza clave de todo este engranaje que fue, en este caso, mi abuelo Iñaki. Fundador de la compañía. Él era de un pueblo, como ya sabéis, Bermeo, un pueblo dedicado 100% al mar, ¿no? Es un pueblo de pescadores, pequeño, que ha necesitado de abrirse al mundo para sobrevivir. Y en este caso, bueno, él se quedó huérfano en la guerra civil, muy joven, y empieza a trabajar en reparaciones de barcos y hereda una participación en un pequeño barco en la época de los 50 a través de sus abuelos. De ahí él empieza a tener ese conocimiento de la pesca, de lo importante que es para el pueblo, y se interesa y estudia jefe de máquinas, empieza a trabajar en las máquinas de varios buques bacaladeros, y en 1934 decide fundar Albacora con la ayuda de Jesús Alonso, Silviero Nieto, que me gustaría acordarme de ellos, unos grandes conserveros gallegos, también de mi bisabuelo Esteban Uría, que era un gran patrón, y en esa época pues el conocimiento era un conocimiento adquirido de generación en generación, no había tanta tecnología. Y tampoco me gustaría olvidarme de la gran ayuda que tuvo de Juan Garat, que fue su mano derecha y clave en el crecimiento de la empresa. Iñaki, por resumir rápidamente, veía que había ciertas innovaciones que se realizaban en barcos en San Diego de la flota americana, que él leía en revistas y le parecían que podía tener sentido traerlas a España. Y convenció a estos señores, yo creo que en esa época quizás considerados locos, para producir y crear el primer atunero congelador español de lo que hoy conocemos, de los que son
de los que son actualmente los que operan en las flotas de atún tropical. Y como anécdota, siempre contaba que el éxito fue tal que en 18 meses consiguieron pagar el primer atunero que habían hecho, cosa que hoy en día es totalmente impensable. Difícil. Imposible. Sí. Hablas de tu abuelo, que además es una persona emblemática dentro del atún. Yo quería preguntarte cuál ha sido la aportación más significativa al negocio de las 2 generaciones anteriores. Sí. Nos has apuntado un poco la de tu abuelo. ¿Y qué crees que puedes aportar en esta nueva etapa? Sí. Pues sin duda Iñaki aportó visión, era capaz de ver a 10 años vista y conocer perfectamente a dónde íbamos a ir y el camino que teníamos que seguir. A su vez, la gran fuerza de innovación que surgía de él, buscando siempre soluciones a los problemas de una manera muy constructiva, ¿no? Y en los últimos años, tanto Jon Uría como Luisa Lachaga, lo que han hecho ha sido aportar conocimiento en el ámbito del personal. Han desarrollado mucho lo que es nuestra gente. Por un lado, Jon ha desarrollado la formación interna, algo que no existía anteriormente, lo cual nos ha traído mucha estabilidad a nivel de tripulaciones, porque la gente ve que en nuestra empresa tienen capacidad de crecimiento y de desarrollo y se ha profesionalizado mucho cada puesto de trabajo. A su vez, Luisa lo que ha conseguido ha sido pasar de ser un operador tipo pyme a una gran empresa, funcionar como una multinacional, lo cual pues ha llevado una serie de cambios con muchas resistencias, pero que hoy en día estamos viendo que han funcionado. Y en cuanto a mí, la verdad que yo me conformo siendo un cuarto de lo que fueron mis predecesores. Lo que sí que puedo aportar es una hoja de ruta clara que hice en su momento con mi abuelo Iñaki, y desde luego que trabajo, sacrificio y no dar nada por sentado. Para mí, fruto de no dar nada por sentado, se podría ver en nuestras apuestas en Mauricio y en Tanzania, que han sido grandes éxitos para nosotros, que nos decían que eran imposibles y que la verdad que me siento muy orgulloso de haber formado parte de ese proyecto. Pues mira, esas referencias me vienen muy bien para preguntarte dónde opera la flota de Albacora, dónde trabaja, cuántos barcos tiene Albacora, sí, y que nos cuentes un poco más de vuestra empresa armadora. Sí, nosotros ahora mismo tenemos 17 buques atuneros más sus buques de apoyo y operamos en el Océano Atlántico con 2 barcos, en el Océano Índico con 10 barcos y en el Océano Pacífico, tanto este como este, porque nosotros los consideramos 2 caladeros diferentes, tenemos ahora mismo 5 barcos. Estamos presentes en puertos como Ecuador, Seychelles, Mauricio, Madagascar, Abiyán, Dakar y bueno, siempre dispuestos a conocer nuevos sitios. Sí, o sea que es ejemplo de la flota atunera esa de la que hablamos, que faena en los 3 océanos principales del mundo. Sí, yo creo que somos la única flota que opera en los 3 océanos del mundo de manera privada, es decir, que una empresa familiar que esté presente en los 4 océanos para nosotros, en este caso que del atún. La verdad que siempre hemos pensado que estratégicamente a largo plazo tendría sentido, porque podías tener la visión de qué está sucediendo en cada lugar del mundo, y hemos siempre querido mantener esa estrategia. Sí. ¿Cuántos trabajadores tiene Albacora o trabajan con Albacora? Directamente ahora mismo superamos las 3.000 personas y indirectamente o asociados muy vinculados a nuestra empresa, yo creo que superamos las 10.000. Para nosotros es un orgullo, ¿no? Sobre todo dar trabajo a la gente de Bermeo. Somos, yo creo que muy de nuestra zona. Intentamos mantener siempre el empleo local, dar formación a la gente local. Se ve claramente que los puestos de responsabilidad es difícil competir contra el resto del mundo, pero lo hacemos de una manera local y es un ejemplo de éxito sobre ello.
Sí, te quería preguntar por competencia también. Ahora mismo el mercado del atún, que está bastante globalizado, ahora mismo, ¿cuáles son los retos más importantes que afrontas? Y bueno, ya me contarás esa hoja de ruta que iniciaste con tu abuelo, ¿qué proyectos tienes? Sí, bueno, desde luego que tenemos un problema ahora mismo a nivel global de competencia desleal, que es un problema claro y flagrante, ¿no? No tenemos una solución fácil para este asunto. Cada vez hay más países interesados en tener una proteína salvaje, natural, tan barata, y países asiáticos lo ven como una estrategia de supervivencia y básicamente no hay reglas para ganar cuota y ganar terreno en este asunto. Tenemos a una Unión Europea quizás más centrada en otros sectores que nos cuesta mucho llevar el mensaje a la Unión Europea. Por mucho que consigamos ayuda también del gobierno español, nos cuesta mucho que en la Europa quieran cambiar las cosas. Y bueno, es un tema totalmente recurrente, ¿no? Es también muy difícil luchar contra países como, me voy a atrever a decir nombres, ¿no? Como China, donde hay tantos intereses mezclados y están recibiendo subvenciones al petróleo del 50%, en un sector donde el 35% de tus costes de explotación es el petróleo, pues es imposible competir con algo así. O sea, ganan dinero. Con cualquier situación, aun pescando poco, ganan mucho dinero. Luego, por otro lado, pues tenemos también intereses económicos camuflados como sostenibilidad cada vez más flagrantes. No hay una voluntad real en muchas asociaciones, en muchas reuniones de pensar en la sostenibilidad real, ¿no? Es más pensar en cómo yo me beneficio de esa sostenibilidad para tener un beneficio económico y desde luego que no nos gusta jugar con esas cartas ni creemos que sea el camino. ¿Te atreves a dar algún ejemplo de eso que me estás contando? Bueno, tenemos el ejemplo, bueno, en océanos donde clarísimamente ya no es una cosa que lo diga yo, ya es una cosa que es clara, que la han visto también los propios países, ¿no? En el propio Océano Índico hay asociaciones concretas disfrazadas de ONG que se hacen ver como ONGs, que en realidad es una asociación de pescadores, que lo que intentan es cómo te hago una guerra comercial encubierta a través de la sostenibilidad, ¿no? Y no hay un interés real. Si una solución arreglaría el problema, pero a mí no me beneficia como asociación, no la tomo. En cambio, si veo que no me afecta a mí como asociación y algo mejoraría el stock, pues esa es la que yo prefiero, ¿no? Y es triste y no hay una voluntad real de tomar una decisión en conjunto. Esto que estás comentando, con otras palabras, un mercado sin ley, tú conoces el sector por familia, habrás hablado con tu abuelo, con tus generaciones anteriores que te habrán comentado cómo era el mercado, cómo era el comercio. En comparación a cómo te contaban ellos o cómo has vivido desde niño y ahora, ¿crees que está la situación mejor o peor? La respuesta es depende. Está mejor porque hay una voluntad, por lo menos a nivel política general, de intentar llevar las cosas a mejor. Desgraciadamente en la práctica no se está llevando tan bien como nos gustaría o como podría ser, ¿no? Y yo diría que la gran diferencia es que lo que ha habido ahora es una disparidad de control. La flota europea ha llevado un estricto régimen de control donde la Unión Europea ha exigido, y con toda la razón del mundo, mayores medidas de sostenibilidad, pero que desgraciadamente nos encontramos que a otras flotas no se les está exigiendo. Por tanto, es dificilísimo abogar por una sostenibilidad en la que empresas constantemente como la nuestra o como muchísimas otras de este país y de Europa sufren,
que me recuerdan un poco a lo que está sucediendo con la agricultura, y de repente al día siguiente te encuentras una lata que ha llegado de China o de Tailandia con una explotación laboral, sin ningún control sanitario que nos exigen a nosotros, ninguna trazabilidad, y está al mismo precio y sin ningún problema en nuestros estantes. Que yo no digo que tengan que ser en los estantes americanos, pero aunque sea en los estantes europeos, que se exija lo mismo que se exige a los que somos de aquí. No pedimos que nos des un beneficio, pedimos que nos mires como iguales. Sí, eso te quería preguntar, la percepción de los consumidores, porque claro, tú vienes de una zona con gran tradición pesquera y en Bermeo yo creo que sí se aprecia lo que es el atún, y en el País Vasco. Pero luego los consumidores, esa pregunta ya la hice en el anterior episodio, ¿crees que los ciudadanos están al corriente, están informados de esa disparidad laboral y de todo eso que me estás contando? Yo creo que no, tajantemente no. También para eso están sellos como MSC, que han hecho, digamos, un trabajo de diferenciación entre diferentes especies. No puedo olvidarme tampoco del atún de pesca responsable, que es un sello que hizo en este caso AENOR, que desgraciadamente tiene unas intenciones buenísimas, un gran mensaje muy potente, muy bueno para el consumidor, que es que entiendan que hay dos tipos de atún en la mesa, pero hay tal información para los consumidores de tantos tipos, de tantos productos, que al final es muy difícil en un mar de información tener una información concluyente, sensata y buena, ¿no? Al mismo modo, la lata tiene poco espacio para informar sobre ello, y es importante que hagamos campañas a nivel global, como pesquería, como Europa, como asociaciones, para fomentar esto, que el consumidor entienda que hay una gran diferencia, que por 5 céntimos estás contribuyendo a que las empresas luchen por la sostenibilidad, que las empresas luchen por los derechos laborales. Hablando de mercado desde otro punto de vista, ¿cuáles son los principales destinos a los que va vuestra producción? Actualmente diría que nuestros clientes son globales. Vendemos tanto en Sudamérica como en Estados Unidos, pasando también hasta clientes africanos cada vez más, clientes asiáticos y, por supuesto, Europa. Europa es el mayor consumo de conservas del mundo, de conservas de atún, y por eso insistimos mucho. Está en nuestra mano cambiar las cosas, pero hacerlo bien. Sí. Recordamos a nuestros oyentes cosas que te parecerán obvias, pero que vamos a recordar. España es el segundo productor del mundo de conservas de atún. Sí. Y otro detalle que a ti sí que te va a parecer obvio, albacora es un tipo de atún también. Eso es, sí. ¿Nos lo cuentas para nuestros oyentes? Sí, mira, es una pregunta que es muy recurrente y que me preguntan mis amigos, y que es verdad que hay que dar información sobre ello, ¿no? Albacora es lo que conocemos en el norte como bonito del norte. Es una especie de atún típica del Cantábrico, que también se puede pescar en otras zonas como Australia o Nueva Zelanda. Luego tendríamos el atún más comercial, más típico, el que más puedes encontrar en las latas, que sería el atún listado, que es lo que consideramos aquí atún. Y luego ya iríamos a unas calidades superiores, que es el atún claro en este caso, que son atún de aleta amarilla o atún bigay de ojo grande, que en España los encontramos sobre todo en el atún claro, y que son los que se usan para consumo humano en el sushi, en el sashimi, en los restaurantes a la plancha, etcétera. Sí, porque ya todos los atunes no son iguales. No, desde luego. Te digo, puede ser una obviedad, pero no todos son iguales. No. El atún listado es un atún más pequeñito, de 1 a 3 kilos. Generalmente tiene un sabor más fuerte, que es muy rico, ¿no? Y es el que normalmente consumimos en las ensaladas, ¿no? El atún claro tiene una textura diferente, quizás también la forma de cocinarlo es algo diferente, son piezas más grandes, por tanto le entra más grasa,
porque al final, cuanto más grande, más grasa tiene. Y bueno, pues muchas veces hasta se confunde con el atún rojo, ¿no? El atún de aleta amarilla, es muy fácil confundirlo con el atún rojo. Lo mismo le sucede al Big Eye. Yo personalmente, a mí el atún que más me gusta es el del Atlántico, que es el Big Eye de 100 kilos, cuando en las costas de Mauritania en junio se suele ir a desovar, y la cantidad de grasa que tiene ese atún es impresionante, y es lo que le da ese sabor especial. Sí. Una precisión, hablamos de atún tropical, pero sí. ¿tu empresa se dedica también al bonito del norte? Comercializamos bonito del norte, lo que pasa es que para pescar bonito del norte se utiliza otros artes de pesca, y es una cosa curiosa, porque el bonito del norte, aunque lo puedas encontrar en zonas tropicales, no siempre es tropical, y por eso te lo encuentras en zonas como el Cantábrico, etcétera. Es mucho más resiliente a temperaturas bajas que el resto de atunes, y de hecho en la pesca del cerco es bastante ineficiente pescando bonito del norte, porque es capaz de bajar a profundidades donde la red no llega. Porque vuestros barcos son de cerco, insistimos, ¿no? Nuestros barcos son de cerco. Sí. Y puesto que estábamos hablando de empresa, facturación, no sé si tenéis cerradas ya las cifras, ¿cómo van los números? ¿Qué conclusiones sacáis de los datos de 2023? Bueno, 2023 ha sido un año con muy poca pesca. Por lo general ha influido muchísimo lo que son la pesca lo que es la corriente del Niño, lo cual a nivel global ha afectado a la oferta tremendamente. Nosotros, la verdad que me siento muy orgulloso, hemos sido capaces de pescar pese a todos esos problemas. Ahí es donde entra en juego la visión de Iñaki de hacer flota tecnológicamente muy muy puntera, capaz de encontrar donde otros quizás no encuentran, pero no es un tema aquí quiero mencionar que no es un tema de escasez de recurso, sino que el agua está más caliente y el pescado está más abajo, muy profundo. Pero bueno, a nivel global hemos pescado muy bien, hemos llegado a cifras de facturación en lo que es en general, en conglomerado, alrededor de los 500 millones de euros de manera agregada. Es verdad que nosotros vendemos mucho a nosotros mismos. Si decidiésemos vender a otros, pues facturaríamos más, pero creemos que es mejor para el cliente darles lo que nosotros sabemos que hemos pescado y ir hasta el final y darles las latas. Desde el primer momento tenemos controlada la trazabilidad y hemos apostado por eso. Y estamos muy contentos, hemos tenido resultados del ejercicio buenos. También venimos de años de pandemia donde fue un horror, donde teníamos que tener la prioridad era que la tripulación estuviese bien, y donde estos años lo que hemos hecho es recuperar lo perdido, básicamente, pero bien. Refiriéndote a la pandemia, ¿a vuestra empresa afectó aquel problema, bueno, pues de relevos, de sí, barcos que hubo que repatriar? Bueno, de barcos, no, de tripulaciones. ¿A vosotros os llegó a afectar puntualmente aquello? Sí, nos afectó muchísimo. Me acuerdo personalmente en este caso de mi director de flota y de John Uría, ambos dos, Imanol y John, que no tuvieron verano, y no me extraña porque había una responsabilidad absoluta de intentar que la gente, nuestras tripulaciones estuviesen bien. Hubo muchísimo desconocimiento en esos momentos, no sabíamos qué decisiones tomar, consultábamos y tampoco había directrices claras. Intentamos hacerlo lo mejor posible, con test, PCRs, etcétera, aislamiento. Antes de embarcar se les aislaba 15 días en hoteles. Cogíamos aviones y llegamos a chartear un avión desde Seychelles, o sea, desde Bilbao hasta Seychelles, con toda la tripulación habiendo hecho PCR, habiendo estado aislados una semana en hoteles, y resultó ineficaz. Tuvimos barcos parados durante muchísimo tiempo, y fue tremendo, ¿no? Afortunadamente nosotros no tuvimos que lamentar pérdidas humanas, pero sí que tuvimos muchos sustos, y perdimos muchísimo dinero, pero como en ese caso dijo Iñaki, mejor perder dinero que perder a un compañero, y
y así hicimos y dimos siempre prioridad a eso. Estabas hablando de la pandemia, pero quería preguntarte, ese podía ser un momento especial dentro, y además teniendo en cuenta que has tenido ese aprendizaje con tu abuelo, quería preguntarte por algún momento especial o alguna época por tensión o por especial dentro de la trayectoria que has tenido en la empresa. Pues yo creo que en la época de 2019, 2020, 2021 estuvo llena de retos. Empezaron las cuotas, un cambio drástico en lo que es la gestión pesquera, de cómo operábamos, de cómo teníamos que gestionar la flota. Al principio, pues, por supuesto, pues tienes unos costes operativos relacionados con ello, y cuando vemos que empezamos a hacer bien las cosas, llega una pandemia y te fastidia todos los planes. Entonces fue una época, yo creo que complicada, porque empezabas con un reto, llegaba otro, donde no se le dio prioridad, digamos, a los resultados, se le dio prioridad a tener la empresa con las bases bien hechas, y yo creo que hicimos lo correcto. Iñaki insistía mucho en no pensemos en el corto plazo, siempre hay que pensar a largo plazo, aunque no sea tan fácil en ciertos momentos, o en momentos donde quizás todo lo ves más negro, y nos salió bien. Hemos tenido años fantásticos en los 2 últimos años. Creemos que los años que vienen también van a ser buenos si conseguimos hacer entender nuestro mensaje, porque también es un poco generalista, ¿no? Que el empresario, que muchas veces se piensa, no, es que está aquí para ganar muchísimo dinero y yo siempre digo lo mismo. Mi abuelo, todo lo que tenía lo reinvertía en la empresa para seguir creciendo y seguir haciendo las cosas bien, y es nuestra manera de ver las cosas, quizá diferente. En poco tiempo, en la línea con lo que me estás contando, hemos asistido a numerosas transformaciones tecnológicas y sociales generales. Sí. ¿Qué nuevos factores fruto de estos cambios pueden impactar en la gestión de la flota? Y aprovecho para recordarte que al principio nos habías dicho que tenías proyectos como en tu nuevo cargo. Sí, la verdad que hay ciertos proyectos muy muy interesantes que están llegando, ¿no? A raíz de todo lo que es Business Intelligence. Está habiendo un cambio tecnológico brutal del que tenemos que adaptarnos rápidamente, porque tenemos que ser conscientes que van a llegar y que han llegado para quedarse, y hay que adaptarse. Lo que solemos decir en la oficina es que el Excel ha muerto, y hay que darse cuenta de que el Excel ha muerto, y que tenemos que utilizar otras herramientas de gestión de muchísima más calidad, que lo que van a hacer es que nuestra gente, en vez de estar trabajando en la creación y manejo del dato, se dediquen a examinar el dato y tomar decisiones más correctas. Por otro lado, la hibridación de los motores, muy muy importante y muy interesante, que está. He tenido la suerte de visitar hace poco los astilleros Murueta, que la verdad que están haciendo también las cosas muy bien, y tienen ahora mismo barcos pesqueros con motores híbridos haciéndose en estos momentos, algo muy novedoso que están apostando en otros países y en otros caladeros, y que desde luego que va a llegar, y que en nuevos modelos de barco hay que apostar por ello. Creo que estamos un poco lejos todavía de poder apostar por temas quizás de 100% eléctrico, etcétera, pero por modelos híbridos creo que es algo posible. Y desde luego hay un tema que por la parte algo que me hace sentir muy orgulloso, ¿no? Es que en un sector tan mayoritariamente masculino, donde hay una presencia tan importante por tradición, por dureza, ¿no? de tripulación masculina, tener una mujer presidenta de la compañía, pues es un orgullo. Tener en nuestro consejo directivo cada vez más presencia de mujeres, y que empezamos a tener cada vez más currículums de mujeres que quieren ser embarcadas, que quieren trabajar en
en puestos de responsabilidad en los barcos, pues dice de que hay un cambio real, ¿no? en estas generaciones y que hay interés también por las mujeres en el mar. Te has adelantado 2 preguntas que te iba a hacer. Una sobre tecnologías y otra sobre la incorporación de las mujeres. Sí. Empiezo por tecnologías. Lo que estabas hablando de la gestión, entiendo entonces que inteligencia artificial, inteligencia de datos, todo esto que ahora la sociedad está asustando tanto y a los medios, ¿puede ser interesante para mejorar la gestión del atún? Yo creo que puede ser interesantísimo. Hay que ser cautos con cómo va a llegar y cuándo va a llegar, pero desde luego que hay que apostar por ello. Y sobre todo creo que pueden no beneficiar a la empresa, sino también al medio ambiente y al consumidor, porque podemos hacer que los barcos sean muchísimo más eficientes. Podemos hacer que los barcos, en vez de tener que estar buscando constantemente, digamos, atún de un lado para otro, que sepan dónde van y que cuando van a ese sitio no tienen que gastar el doble de combustible, que al final es un problema que hay que intentar reducir, y que por la misma cantidad de toneladas, la misma cantidad de pescado, pues has gastado menos combustible. Y eso la inteligencia artificial te lo puede dar. Y es algo que llegará sin duda. Sí, me estoy acordando, tú sabrás de ese tema mucho más, que había una empresa o había algún proyecto por el cual los dispositivos tenían una memoria por la cual luego el pescador pues no se acercaba al banco si no había peces. Te lo estoy diciendo muy general. Sí. Eso lo sabrás tú mejor que yo y con términos más técnicos. ¿Cómo funciona ahora? Y la verdad que es un punto muy importante para hablar, ¿no? Nosotros pescamos asociándonos mayormente a instrumentos de pesca flotantes que nosotros artificialmente plantamos en el agua como si fuese una granja natural. Y nosotros con una boya vemos si esa merece la pena ir hasta allí o no, en función del pescado que tenga y algo que está dando la inteligencia artificial es en función del mix de pescado que tenga. La talla del pescado, si tiene mucha especie mucho atún de una especie o de otra, y al final para gestionar las cuotas eficientemente y para mantener el recurso de manera más eficiente, pues tener toda esa información es muy bueno y estamos intentando desarrollar eso. Es verdad que de momento nos está costando, es un trabajo continuo, y afortunadamente tenemos partners estratégicos, en este caso, por ejemplo, me puedo acordar de SatLink, que está apostando mucho por esa discriminación de las especies que nos están ayudando a tomar mejores decisiones. Que también ahorráis carburante, ¿no? Entiendo yo que si no hay bancos no os acercáis, entonces entiendo que eso se ahorra carburante, ¿no? Te ayuda a decir, no, es que todo lo que hay ahí es pescado que no es atún. Y dices, pues ¿para qué voy a gastar 20.000 litros, 30.000 litros, 40.000 litros en ir para volver, para nada, para dejarlo ahí? Pues bueno, eso que te ahorras tú y que ahorras también al medio ambiente. Vamos a la segunda pregunta. Sí. Incorporación de las mujeres. Tú ya me has adelantado cómo lo estáis haciendo en tu empresa. Las mujeres son 1/3 de los trabajadores del sector pesquero español. Sí. ¿Cómo ves lo de las mujeres embarcándose y cómo ha sido la evolución de la presencia femenina en vuestra empresa? Sí. Como bien apuntas, es verdad, por ejemplo, en el sector conservero y nosotros en nuestras fábricas, más del 50% de los trabajadores y trabajadoras son mujeres. Yo creo que es un buen punto de partida, pero algo que vemos que ha habido un cambio radical también ha sido en la gestión, es decir, no solo hay mujeres trabajando en puestos de poca responsabilidad, sino que tenemos pues nuestra directora legal que es mujer, la presidenta, mi hermana en este caso, la consejera delegada de todo lo que es Albacora Foods, que todo lo que es Sálica Alimentación, por poner nombres, ¿no? Y en cargos intermedios, yo creo que cada vez más
hemos llegado a un punto del 50% y una igualdad natural. Nos sucede, y es cierto, que en los barcos quizás no hay tanta tradición de tener perfiles femeninos por ambos lados, desde que no ha habido históricamente promoción de ello, y por otro lado interés sobre ello. Y estamos afortunadamente, nos han empezado en los últimos 2-3 años, diría, a llegar los primeros currículums de mujeres que quieren trabajar en el puente, observadores, biólogas marinas. Ahora mismo tenemos una bióloga embarcada en el Intertuna 3, y yo creo que es una labor orgánica en la que poco a poco pues tenemos que fomentarlo, y estamos, yo creo que en el camino, desde sobre todo que haya formación femenina, es decir, que en las universidades, en los institutos, haya interés por fomentar esto. ¿El Literatura por dónde está navegando ahora? En el Océano Índico. Muy bien. Y ahí hay una inspectora embarcada. Hay una bióloga que es compañera nuestra, que tiene, es un puesto híbrido, que a veces embarca, a veces está en tierra, y ayuda pues a desarrollar pues lo que hablamos tecnológicamente los barcos en términos de desarrollo marino, de tecnología marina. Pues ahí está, y yo creo que está muy contenta por lo que estuvimos hablando hace poco, y eso es lo que hay que fomentar. Desde luego, porque aparte de que las mujeres quieran embarcarse, hay un problema general en el sector pesquero, ahora me dirás si en el atunero es así, de relevo generacional. Se está diciendo que no se encuentra personal, no se encuentran jóvenes. Y yo te quería preguntar eso, en un negocio como el del atún, sujeto a lo que estás contando, que son retos, que es complicado pero que también tiene futuro, ¿cómo motivarías a las nuevas generaciones a embarcarse? Te digo embarcarse tanto en el negocio, sí, a bordo, en todos los niveles, lo que tú nos quieras comentar. Pues es muy buena pregunta, y es un problema diario que tenemos, y desde luego que es general. Yo les diría que, por un lado, personas interesadas en la biodiversidad marina, yo creo que es importante que entiendan que somos los primeros interesados en que exista sostenibilidad, ¿no? Porque una sostenibilidad integral es necesaria. Y si nosotros somos sostenibles y el océano es sostenible, nosotros podemos estar aquí para siempre, pero si esquilmamos los mares, pues al final nuestro trabajo acabaría muy rápido. Entonces, todas esas personas que les interesa, oye, ¿cómo puedo ayudar a un desarrollo económico sostenible? Que se interesen por este mundo, ¿no? Porque les necesitamos. Por otro lado, les diría que es un negocio donde contribuyes también a traer alimentos baratos, sanos y salvajes a la población, que es apasionante. El primer día que llegué a la oficina me dijeron todos, es un día, tu día a día va a cambiar todos los días y nunca te vas a aburrir. ¿Y eso es así? Y es verdad, es verdad. Yo llego a la oficina y no sé lo que me va a esperar. Y por otro lado, creo que hay una estabilidad y una seguridad laboral que es difícil que se encuentre en muchos sectores. Donde hay muchísima promoción interna, donde se promueve muchísimo que si tú tiras para adelante, tienes ganas y quieres formarte, las empresas te van a ayudar porque necesitan que la gente llegue hasta arriba y te van a ayudar a formarte, te van a dar todas las facilidades del mundo, y aparte unas condiciones salariales que difícilmente hoy en día en tierra vas a encontrar. Entonces yo les diría que en general, como concepto de desarrollo, de preocupación y de posibilidades salariales, hay pocos sectores como este. A bordo también. A bordo, sin duda. Sí, yo siempre digo que es muchísimo... la gente a bordo tiene unas condiciones de vida salariales, porque luego hay que reconocer el trabajo que hacen, que es
duro y hay que valer para ello. Tienes 4 meses que estás en la mar sin tus familiares y eso es algo que no todo el mundo podría hacer, pero a cambio, aparte de buenas condiciones, tienes 4 meses en casa que puedes disfrutar de los tuyos y un descanso merecido. Y hay gente que a eso le gusta o que le funciona y que es un modo de vida igual que otro. Hablabas antes, cuando estábamos hablando de lo que era Albacora, de tus amigos, de las preguntas. Sí. En tu entorno, ¿qué te dicen cuando, o es un entorno pesquero, en tu entorno, el que te dediques a la pesca, eso es inusual, es habitual? Es totalmente inusual. En este caso, afortunadamente, pues he podido también tener una formación financiera. He trabajado también en entornos financieros y muchos de mis amigos pues son abogados, tengo de todo, la verdad que tengo de todo, pero sobre todo cuando me encuentro con amigos de igual de la carrera y quedo con ellos, etcétera, claro, pues todos están trabajando en consultoría, auditoría, cosas digamos muy de despacho, de estar mirando números. Y cuando me ven a mí que me voy a Tanzania a subirme a un barco y estar con la gente y ir con botas, un casco, etcétera, como que les llama la atención. Pero fíjate que si tuviese que comparar, yo no me cambiaba por ellos. Creo que es un sector muchísimo más apasionante. Más aventurero por lo que estás contando, ¿no? Sin duda, aventurero absoluto. Acabas siempre en sitios inesperados, sitios que nunca llegarías a estar si no estuvieses en este negocio. Islas como Kiribati, que son, digamos, ¿quién ha ido a las Islas Kiribati? Pues en el sector atunero, me acuerdo de Julio, me acuerdo de Imanol, o John, han ido anualmente. Y dices, ¿cómo es posible llegar a esas zonas? O sea, es una aventura. Al final, si tienes que elegir entre estar todos los días en una oficina 24 horas, 40 horas a la semana, etcétera, o poder visitar mundo y trabajar a la vez que puedes aprovechar y dices, mira, pues me voy a quedar y me quedo el fin de semana y estoy aquí en Tailandia conociendo la cultura gracias al atún. Sí, hay una geografía del atún mundial. Pero es una experiencia muy enriquecedora. Sí. Y que vamos a terminar porque se nos acaba el tiempo, vamos a terminar con algo optimista, que yo creo que no va a ser difícil. Sí. ¿Que el atún tiene futuro? Yo creo sin duda. Yo he heredado ese carácter optimista también de mi abuelo de cara a este negocio. Mi abuelo tenía una frase que decía que en 5 años este negocio va a ser un buen negocio, pero lo lleva diciendo 20 años. Y yo pienso lo mismo, ¿no? Hay que pensar a largo plazo. Creo que es un negocio muy, muy bueno. Por supuesto, con muchísimas dificultades, pero que si lo que te gusta es, digamos... No solo bueno, si lo que te gusta es crecer, ver una empresa crecer y ayudar. Nosotros vemos el conjunto de nuestro pueblo, ¿no? de Bermeo, cómo hemos conseguido poner un pueblo pequeño, referente en el mundo, pues es una suerte que creemos que va a perdurar porque es un conocimiento que durante muchos años se ha transmitido entre generación y generación y que es la principal barrera que otros pueden encontrar, que estamos muy unidos como pueblo. Porque hemos hablado mucho de lo internacional, pero está local, el terruño, o la costa en este caso, el litoral local, ¿no? La tierra. Sin duda, o sea, Bermeo es un pueblo, digamos, donde todo el mundo tiene conocimiento pesquero, donde todo el mundo se apoya, aunque hay muchísimas rencillas y hay muchísimos problemas en general, todos los pueblos. Como en todos los pueblos, pero todos estamos a una, que es a poner el atún referente mundial, y se han hecho cosas importantes, de avances, de unión, para que trabajemos todos en común para que nuestro pueblo perdure en el tiempo.
Pues con esa ventana que nos estás abriendo a Bermeo y al mar, tenemos que ir terminando, nos hemos quedado sin tiempo. Voy a sacar algunas conclusiones de lo que hemos hablado, aunque me quedan muchas preguntas en el tintero. El atún da para mucho. El atún, nos has contado, Albacora, un negocio familiar con futuro, al que no se le pone ningún destino, no hay obstáculos, el mundo por delante para seguir pescando. El medio ambiente es importante, la pesca sostenible, un mercado sin ley en el que la flota española, la flota atunera de Albacora, quiere una pesca sostenible. Y un mensaje para los jóvenes: el atún da seguridad laboral. Sin duda, sí. ¿Correcto? Así es, así es. Pues muchas gracias, Alfonso, por habernos abierto una ventana. Ya sabemos que desde tu oficina se ve el mar, sí, como has dicho, por abrirnos una ventana a tu empresa y a la historia de una firma como Albacora. Esperamos seguir hablando en este programa sobre atún y muchas gracias por contarnos tu experiencia. A vosotros, la verdad que gracias por dar pie a que se pueda hablar del atún, ¿no? Que es importante para nosotros. Gracias. Importantísimo. Muchísimas gracias. Esperamos seguir hablando de esta flota en próximos episodios. A vosotros, a nuestros oyentes que habéis llegado hasta aquí, muchas gracias también. No dejéis de visitarnos en fagro.com. Nos podéis encontrar en nuestra web, en redes sociales y en plataformas como iVoox o Spotify. Y por supuesto, venir a nuestros puntos de encuentro de F Agro, es el lugar de todos.